Víncula Cruz. Actualmente estoy haciendo la carrera de psicología, me encuentro en el quinto ciclo, el tercer año, y hace poco fui diagnosticada con ansiedad moderada. Mi experiencia en la universidad ha sido un poquito complicada, un poquito tediosa, debido a que a veces las cosas no me salen tan bien y eso me genera bastante estrés, ¿no? Y a su vez no he sabido por qué me pasan esas cosas y no la he podido manejar de manera adecuada. La ansiedad nace de los pensamientos distorsionados que tiene una persona. Estos pensamientos distorsionados se van concretizando a lo largo de la historia de esta persona. Por lo general no son respuestas ajustadas a la realidad. Pueden incluso ser subestimadas frente a su desempeño o su valoración como persona. La neurociencia nos ha demostrado que la ansiedad activa la amígdala, la parte del cerebro que maneja el miedo y el estrés. Esto provoca una respuesta de lucha o huida, aumentando los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Con el tiempo, niveles altos de cortisol pueden afectar negativamente al hipocampo, crucial para la memoria y el aprendizaje. Esto puede dificultar la concentración y el rendimiento académico. Por ejemplo, si podríamos analizar el comportamiento de un estudiante universitario frente a las exposiciones, puede emitir diversos tipos de respuestas. Puede morderse las uñas, puede sudar las manos, puede quedarse sin hablar, puede tartamudear. Pero existen muchas morfologías dentro de una etiqueta, por ejemplo, de exposición, o ansiedad frente a las exposiciones, o ansiedad frente a los exámenes, que pueden ser otro tipo de morfologías. Y no solamente hay que fijarnos en qué es lo que hace, sino cómo lo hace, por qué lo hace, qué función cumple, ante quiénes lo hacen. No es lo mismo exponer en frente del público que exponer en frente de tus amigos. No es lo mismo dar un examen solo a dar un examen en el salón de clase con cierto profesor. Por ejemplo, cuando voy a exponer en clase o también cuando voy a dar mi opinión, cuando el profesor pide, mi ritmo cardíaco se acelera un poquito más, las manos, por ejemplo, empiezan a sudar y al momento de querer pronunciar las palabras empiezo a tartamudear porque se me hace un nudo en la garganta y no puedo hablar con facilidad para dar mi opinión que yo quisiera. La ansiedad en los estudiantes universitarios afecta tanto los procesos cognitivos básicos como los complejos. A nivel básico distorsiona la percepción y la sensación, haciendo que los estímulos parezcan más amenazantes y dificultando la atención e impidiendo la concentración. También afecta la memoria a corto plazo, complicando la retención de información. Y en procesos más complejos, la ansiedad puede causar bloqueos mentales en el lenguaje y hacer que el pensamiento sea más rígido y menos creativo, dificultando la resolución de problemas y la toma de decisiones. Actualmente llevo 11 cursos y mis notas han bajado debido a que los profesores piden o requieren que se participe en clase, entonces yo no lo he podido hacer, ¿no? Inclusive cuando hubo exposiciones hay momentos en los cuales no me he presentado y esto ha incurrido a que mis notas estén un poco bajas. El rendimiento académico, o mejor dicho, el rendimiento enfocado en el contexto educativo, se puede ver afectado por variables emocionales, por variables de hábitos de estudio, por variables personales o familiares. Lo importante es entender al estudiante como inmerso en una situación académica, pero también en una situación de vida, de relaciones interpersonales. Bueno, en esto hay muchos estudios, muchas investigaciones, ¿no? Que hay un nivel de ansiedad que es bueno para que tú te puedas activar, pero cuando ya se desborda, entonces ahí donde el estudiante ya no puede controlar. Y yo creo que en eso también, por la observación, si tú como profesor, porque la labor también del profesor es ser tutor, puedes orientar al alumno, mira,
qué es lo que te está pasando, por qué tienes este tipo de cosas, y de poder controlarla, yo creo que podrías ayudar. Pero si no, va a ser difícil. Pero sí, de que afecta, nosotros sabemos de que afecta. Hace unas semanas me estaba preparando para una exposición que tenía que presentar y entonces realicé mis apuntes, leí la información que se requería, ¿no?, del tema, pero cuando ya llegó el día de exposición, al momento de presentarme frente a la clase, me puse nerviosa al ver a mis compañeros que me estaban observando, al ver la mirada atenta de la profesora. Mis manos empezaron a temblar, no tenía un control de mí, ¿no? Y cuando empecé a hablar, como que tartamudeé al comienzo y me avergoncé aún más y no pude realizar la exposición como hubiese querido. A continuación, analizaremos cómo las principales teorías del aprendizaje explican el impacto de la ansiedad en los procesos cognitivos. Empecemos con la teoría de Robert Gagne sobre el aprendizaje acumulativo. Gagne dice que el aprendizaje se construye en etapas, donde cada nuevo conocimiento se basa en lo que ya sabemos. Exactamente, y eso se relaciona con cómo la ansiedad puede interrumpir este proceso. Cuando estamos ansiosos, nuestra memoria y la capacidad para integrar nueva información se ven afectadas, lo que hace que construir sobre conocimientos previos sea mucho más difícil. Esto se relaciona con la teoría del procesamiento de información de Donald Norman, que divide el aprendizaje en 3 fases: acumulación, ajuste y reestructuración. Al ingresar a la universidad, los estudiantes acumulan nuevos conocimientos y ajustan su comportamiento basado en experiencias previas. Sin embargo, para aquellos con ansiedad, la fase de ajuste puede resultar difícil, al tener dificultades para integrar la nueva información con lo que ya saben. Esta limitación puede intensificarse en la fase de reestructuración, dificultando la capacidad para reorganizar y aplicar el conocimiento de manera efectiva. Y cuando pensamos en la teoría de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo, vemos otra dimensión. Ausubel nos dice que aprendemos mejor cuando conectamos nueva información con conocimientos previos. La ansiedad puede ser que esta conexión sea más difícil. Si estamos ansiosos, puede resultar complicado relacionar nueva información con la que ya sabemos, haciendo que el aprendizaje sea menos profundo y efectivo. Y finalmente, consideraremos a Jerome Bruner y sus 3 etapas del desarrollo cognitivo: enactiva, icónica y simbólica. La ansiedad puede impactar en cada etapa. Por ello, en la etapa inactiva puede dificultar las acciones físicas, en la etapa icónica puede distorsionar nuestras imágenes mentales y en la etapa simbólica puede interferir con el uso del lenguaje y los conceptos, ralentizando nuestro desarrollo cognitivo. Así que vemos que la ansiedad sí afecta a los procesos cognitivos en cada etapa del desarrollo del aprendizaje. Ante una situación de ansiedad, por ejemplo, como una exposición, yo pienso que los compañeros se van a burlar de mí, que el profesor, por ejemplo, me odia o piensa que no soy lo suficientemente buena para continuar con su clase. También que mis padres, por ejemplo, se sientan decepcionados de mi persona, e inclusive a tal punto de que no soy la persona adecuada para estudiar la carrera de psicología. En épocas tal vez donde ellos están pasando muchas evaluaciones, que tiene bastante presión, ellos mismos podrían llegar a cuestionarse su capacidad para aprobar exámenes, ¿no? Entonces pueden decir, oye, tal vez no lo voy a hacer bien, no voy a afrontar muy bien el examen en este caso del curso que tal vez a ellos más le cuesta poder resolver. También podría presentarse por ahí un tema de miedo al fracaso, porque hay cierta ansiedad hacia el futuro, ¿no? Pensar o creer que tal vez ellos no podrían terminar la carrera o que van a ser unos fracasados. Creo que serían los pensamientos más recurrentes para un estudiante con ansiedad, o tal vez el miedo constante o el rechazo de los padres si es que llegan a fracasar en algún punto en sus carreras. Bruner explica cómo los estudiantes con ansiedad aprenden inductiva y deductivamente, generalizando malas experiencias o etiquetándose negativamente.
Por ejemplo, un estudiante que recibe una baja calificación puede pensar: siempre fallaré en todos los exámenes futuros, o soy un mal estudiante porque no saqué la mejor nota. Estas creencias se forman a partir de experiencias repetidas. Albert Ellis agrega que estas creencias pueden ser irracionales y basadas en esquemas cognitivos distorsionados. Un esquema cognitivo general sería: no soy bueno para nada, que representa una evaluación general negativa sobre uno mismo, mientras que una evaluación cognitiva específica que surge de este esquema sería: no me irá bien en esta exposición, que se basa en la interpretación de una situación concreta. Aaron Beck complementa este enfoque identificando distorsiones cognitivas específicas. Por ejemplo, la catastrofización puede llevar a pensar: un pequeño error en este examen significa que todo mi futuro académico está en peligro. Y el pensamiento todo o nada puede hacer que el estudiante crea: si no obtengo una excelente nota, todo mi esfuerzo ha sido un fracaso. Juntas, estas teorías muestran que al identificar y modificar tanto los esquemas cognitivos generales como las evaluaciones cognitivas específicas, los estudiantes pueden reducir la ansiedad y enfrentar sus estudios con una mentalidad más equilibrada. Howard Gardner revolucionó nuestra comprensión de la inteligencia al presentar su teoría de las 8 inteligencias múltiples, desafiando la visión tradicional. En lugar de ver la inteligencia como un único conjunto de habilidades, Gardner nos muestra que cada tipo de inteligencia ofrece estrategias valiosas para afrontar los desafíos estudiantiles y reducir los niveles de ansiedad. El estudiante, al integrar esas estrategias en su rutina diaria, puede gestionar la ansiedad de manera más efectiva y mejorar su propio bienestar. Me relaja mucho conectarme con la naturaleza después de un ataque de pánico, salir a caminar, disfrutar del aire libre y escuchar los sonidos de la naturaleza. Me ayudan a sentirme mejor y a calmar mi mente. Aunque a veces tengo pensamientos negativos sobre mí misma, estar en la naturaleza me hace sentir más tranquila y más conectada. En principio que lleven, o bueno, traten de llevar una vida un poco más organizada. También en este caso recomiendo mucho el tema del deporte, porque recordemos que el deporte hace que nuestro cerebro segregue un poco más de serotonina y que reduzca los niveles de cortisol, que son la hormona en sí que interviene en los procesos de ansiedad y estrés, ¿no? También que se pueda hacer periódicamente alguna evaluación, tanto médica como también psicológica, para que nos pueda ayudar con el tema de la prevención, ¿no? De algún tipo de problema psicológico, como en este caso lo es la ansiedad, ¿no? Hay muchos test, uno de los principales en este caso referentes para este tipo de tratamientos es Beck, ¿no? Que tiene su inventario con el cual nos ayuda a cotejar el tema de los niveles de ansiedad que podemos estar presentando. Entonces yo creo que en las universidades o en los institutos hay un pequeño centro psicológico donde podríamos nosotros acudir a forma de prevención para poder evitar desarrollar este tipo de situaciones, o si es que tal vez ya lo tenemos, empezar a asistir a terapia, ¿no? Para poder realizar nuestra reestructuración cognitiva, ¿no? Con las diferentes técnicas que el psicólogo nos puede proporcionar. Bueno, aquí hay una organización de gestión de tutoría, de bienestar. Entonces el acercamiento con ellos es muy importante. Entonces en la medida que haya una buena organización de atención en horarios, en cómo los canalizas, ¿no? Y un seguimiento, también un monitoreo, eso podría ayudar mucho. Como estudiante que sufro de ansiedad, puedo decir que son situaciones en las cuales no puedo controlar. Son situaciones quizás que escapan más allá de mis manos y pediría su comprensión por ello. Y si algún estudiante está pasando por esto, les recomendaría que busque ayuda profesional para poder manejar esta situación. A todos los estudiantes que sufren de ansiedad, recuerden que no están solos. Es vital entender que nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos y actuamos.
gestionar la ansiedad, como hacer ejercicios, hacer meditación o hablar con alguien de confianza. Cuidar nuestra salud mental y saber gestionar nuestros pensamientos es esencial para superar estos desafíos. No tengas miedo de pedir ayuda y si es necesario, consúltalo con un especialista. Juntos podemos formar un futuro más tranquilo y saludable. Gracias.